Saúl, además, tú has perseguido no solamente los casos de terapias de conversión, sino que creo que estás haciendo una labor heroica a nivel de jurista en España, persiguiendo casos de LGTBI-fobia en general, agresiones, casos de todo tipo. Muchas veces se echa en falta como ese soporte jurídico para perseguir esos casos y conseguir que haya, que se defiendan hasta el final los derechos de las personas LGTB que sufren una situación de LGTBI-fobia dura. Y justo ayer ha salido la sentencia del asesino de Grindr, de un asesino de homosexuales, que has llevado tú este caso y que ayer os han dado la sentencia. Entonces, aunque luego vamos a hablar de eso, si quieres empezar contándonos cómo ha sido esto. Total. Claro, bueno, es que esto todo se enmarca un poco. Yo hice Derecho y pues me tocó ahí, no quería hacerlo, mis padres me dijeron, ahí vas, chico. Pero claro, yo creo que tenía que aportar en mi ámbito de activismo y de lucha lo que yo sé hacer desde el derecho. Y es triste porque en España no hay referentes que se dediquen a la lucha jurídica por los derechos de las personas LGTBI, cuando paradójicamente somos uno de los estados que tiene más garantías legales. Entonces, en el marco de todo esto, yo he estado con muchas asociaciones diciendo aquí hay que hacer una popular, hay que ponerse a investigar esto, no sé qué, no sé cuánto. Y dio la casualidad que cuando en el 22 salió en la prensa todo el tema del supuesto asesino en serie que mataba a hombres que contactaba por Guapo y por Grindr, yo escribí a Gaytu, que es una asociación de allá del País Vasco con la que tenía buena relación. Y les dije, aquí hay que personarse, porque si no esto no va a llegar a juicio. Efectivamente, nos personamos y la jueza había archivado porque decía que era muerte natural. Pero ¿y cómo es posible que hubiera archivado un caso como este? Claro, porque ahora que ha quedado probado, pues ya puedo decirlo sin ningún miedo. La técnica que se empleaba para acabar con las víctimas es una estrangulación antebraquial, que se conoce como la llave mataleón. La llave mataleón en la literatura, porque luego para los casos yo tengo que informarme mucho, no deja ninguna marca, ni interna ni externa, en el cuello. Entonces, las autopsias, los informes forenses indicaban que las víctimas habían muerto de muerte natural por una parada cardiorrespiratoria indeterminada. Entonces, se archivó. Claro, ¿Pero y cuántos casos hubo de esto? Ahora mismo se enjuició ya una tentativa de asesinato con condena. Esta es la primera condena por homicidio consumado, asesinato consumado en este caso, y están en investigación, ahora que hemos conseguido reabrirlas, otros 4 procedimientos y hay uno en el Constitucional, que tenemos todavía que conseguir que se revierta. Pero entonces estamos hablando de un tipo 7. que sistemáticamente iba buscando y uno por uno iba ejecutando a... Todos hombres que usaban aplicaciones para quedar, todos los cuerpos que se hallaron sin ninguna lesión, supuesta muerte natural, pero en gente joven que no tenía patologías, hombres que vivían solteros, que tenían holgura económica y que, bueno, pues eso, que claramente, además es que en el mismo radio de localización, que también pone un poco de manifiesto pues cómo funcionan las apps para quedar, ¿sabes? Estaban todos en el radio de 1 kilómetro alrededor de su casa. Y claro, y para mí lo más grave, y lo decía el otro día... Un caso que ha generado muchísimo miedo en la comunidad, es el típico caso que hace... Claro, que se convierte en un caso muy morboso, pero que también que produce un miedo tremendo. Y claro, que es un caso como este pudiera quedar impune, me parece de una gravedad extrema. Entonces, si gracias a que habéis intervenido se ha conseguido reabrir el caso, pues es lo que me estás diciendo, porque este caso se había archivado, habéis logrado que se reabra el caso y finalmente que haya una primera condena que probablemente va a marcar ya también el resto de transcurso de las causas. Justo, y de hecho, claro, para mí es lo paradójico, porque llamó mucho la atención este caso dentro del colectivo. Yo me acuerdo que me marcó mucho cuando leí las noticias, pero luego no ha habido una respuesta tampoco institucional de ningún sitio. El Ministerio Fiscal no recurrió el archivo, lo recurrimos nosotros, una asociación. Y nosotras hemos organizado desde Gaytu con Beatoquía, que es el Observatorio de Euskadi, un círculo de víctimas para ayudarles en el proceso reparativo, para que entiendan y puedan hablar de lo que les ha pasado, porque la justicia les ha dicho que sus familiares murieron de muerte natural, inicialmente. Entonces ya no se fían de la justicia porque no les da ninguna herramienta para poder procesar ese dolor. Y ya para terminar con esto, o sea, ¿cómo ha sido brevemente ese proceso legal? O sea, ¿cómo habéis conseguido que esa sentencia y cuál ha sido finalmente la sentencia? O sea, ¿cómo valoráis la sentencia que se ha conocido ayer? Pues el proceso han sido 3 años de investigación, de intentar conseguir todas las pruebas posibles. Conseguimos algunas y luego celebramos en Tribunal del Jurado, que al final es el tipo de
de tribunal que tiene que ver esto. Es un tribunal complicado porque hay que apelar un poco más a los sentimientos, no tanto a la argumentación jurídica, sino a la lógica de las pruebas. Y ayer mismo nos notificaron la lectura del veredicto con una condena por asesinato alevoso, robo con violencia, usurpación de identidad, porque en este caso el condenado había hecho una llamada haciéndose pasar por la víctima al BBVA para que le dieran las claves del banco. Joder. Y luego estafas con las tarjetas. Y todo eso ha quedado acreditado. Lo único que no ha quedado acreditado es la agravante discriminatoria, que es el objetivo de pelear este caso. Claro. Pero bueno, que tenemos más casos, tenemos más espacio. Y esto al final ha sido muy reconfortante para las víctimas, porque al final la verdad judicial es una verdad que muchas víctimas necesitan para poder seguir adelante. Bueno, pues desde luego enhorabuena y qué tranquilidad da pensar que estáis ahí haciendo ese trabajo, y también qué pena que no haya muchos más como vosotros y que no podamos decir que tengáis ese peso encima de las espaldas, porque esto debería ser una cosa mucho más generalizada, debería haber mucho más recursos y mucha más gente haciendo este trabajo que estáis haciendo vosotros de una forma, creo que completamente heroica y además con resultados muy importantes. Total. Yo sí que quiero decir una cosa, que yo esto lo he hecho gratis, en plan, no he cobrado un euro por todo esto. 3 años de procedimiento, claro, con 7 procedimientos. Y para mí es mi compromiso, pero luego el abogado de la defensa decía, no, porque quieren mediatizar. Claro. Yo no quiero hacerme famoso, no quiero nada, yo quiero justicia para las víctimas. Claro, pero y luego además que tú te planteas esto que dices de la Fiscalía, ¿cómo es posible que quien sí tiene los instrumentos, los medios, los recursos, todo a disposición, como es los instrumentos de una Fiscalía, que sin embargo no estén haciendo el trabajo que tú haces gratis o que vosotros estáis sacando adelante de manera voluntaria? Es muy heavy. Es muy heavy y es descorazonador. Esa parte es descorazonador. O sea, felicidades a ti y qué terrible es pensar que la Fiscalía no actúa como debería actuar.